Fundación Universitaria San Martín, Facultad Abierta a Distancia, Propedéutica Contable, primer semestre, Contaduría Pública, presentado por Kelly Joana Avellaneda Rincón. A continuación me referiré al capítulo 4 del libro Historia de la Contaduría Pública en Colombia. Este capítulo se relaciona con de la Universidad Técnica a la Universidad Académica Integral. Esto sucedió entre los años de 1952 a 1962. En Colombia, se dice que en primera instancia se creó el decreto 0686 en 1952 que dividió la educación comercial en tres categorías. Entonces, la primera, enseñanza general del comercio, la segunda, enseñanza superior de comercio y la tercera, enseñanza universitaria de comercio. A su vez, estas se dividieron en cursos. En la primera se dice que se dividieron tres cursos: mecanografía y mecanotografía, 2 años. Duraba. Secretariado comercial se estudiaba 3 años. Contaduría comercial, que se estudiaba 3 años. En la segunda enseñanza superior de comercio se dieron 2 cursos. Como experto en comercio, que duraba 4 años, técnico en comercio, que duraba solamente 2 años. En la tercera parte, enseñanza universitaria, se dieron 3 cursos. En primera instancia, especialidades. Estas a su vez se subdividieron. Se dice que hubo especialidad bancaria, especialidad industrial, especialidad estadística, especialidad en control y contabilidad oficial, especialidad en impuestos y especialidad en cooperativas. Estas especialidades solamente duraban alrededor de 1 año. El segundo curso fue licenciatura en Ciencias Económicas, que duraba 2 años, y el tercero, contador público juramentado, que duraba 3 años. Esta tercera enseñanza se basó en que el título que se otorgaba a los que estudiaban era el título de técnico. A su vez se dice que a mediados de 1954 la enseñanza fue basada de manera estadounidense, es decir, que el estudiante era educado de manera práctica y partiendo de esto debía deducir las reglas y teorías de temas vistos. Por otra parte, se presentaron conflictos dentro del gremio contable. Se dice que en ese tiempo el gobierno colombiano estaba regido sobre Rojas Pinilla y fue un gobierno en el cual hubo una crisis económica y la presencia de gran parte de violencia, y por otra parte el deseo de la clase dominante de imponerse. A su vez, todo esto generó un decaimiento de la economía, lo que permitió que extranjeros invirtiesen capital en industrias nacionales. A razón de esto, se dice que también hubieron conflictos de manera contable entre los gremios de la época. Se dice que en estos 10 años se presentaron 3 gremios: Instituto Nacional de Contadores Públicos en 1952, Academia Colombiana de Contadores Públicos 1953, Unión Nacional de Contadores Públicos en 1956. Estos discutían por la esencia que se necesitaba para ser un revisor fiscal. Entonces, posteriormente, para parar estas discusiones entre estos 3 gremios, se dice que se creó el decreto 0099, pero ya a mediados de 1958, el cual decía que necesariamente para llegar a ser un revisor fiscal, en primera instancia debería ser un contador juramentado. En segunda parte, debía haber trabajado 3 años anteriormente en contabilidad o ente contable. Y en tercero, tenía que tener licencia activa ante la Junta Central de Contadores. Después de esto se dice que se da el inicio de la actividad planificada del Estado y nace el Frente Nacional.
Por otra parte, en esta época surge una actividad industrializante que permite la inversión de extranjeros, buscando que la educación superior cambiara e incrementara. Se crea el Plan Quinquenal, que dura de 1958 a 1962, en los que intervienen extranjeros y UNESCO, buscando que haya una verdadera educación superior y se dejaran las clases tradicionales a un lado. Por otra parte, también se puede decir que en el caso de las universidades oficiales de esa época, solamente eran manejadas por personas como el gobierno, iglesia y los gremios de ANDI, como Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y FENALCO. Entonces, se busca que personas particulares también puedan dirigir las universidades oficiales. En otra instancia, eh, la educación comercial y contable en los 50 e inicio de los 60. Entonces se dice que sucedieron varias cosas interesantes, como en 1950 la creación de la Escuela de Comercio de Bogotá. En 1953 estudiaban comercio 8.196, equivalente a un 16,5%, y 110 estudiantes. Y ya para mediados de 1957 estudiaban 27.496, equivalentes a un 16,7%, y 345 estudiantes. Por otra parte, en 1956, la creación de la Escuela de Comercio de Barranquilla, que posteriormente en 1960 pasa a ser Facultad Nacional de Contaduría. En 1960 también surge la primera universidad privada, que fue la Universidad Central de Bogotá, y después surge otra en 1961, la llamada Jorge Tadeo Lozano, de carácter privada también. Posteriormente, entre estos años, es decir, más claramente en 1960, surge la Ley 43, que es debate por la profesionalización de la contaduría. Entonces dice que para ser un profesional contable se necesitaba de tres cosas importantes. Primero, que este debía tener estudio técnico en regla, que fuera vigente y aparte esta persona debía presentar o demostrar habilidades de este ente. A su vez, si se necesitara de un contador para ser revisor fiscal, se decía que esta persona tenía que autorizar balances bancarios y aparte debía actuar en problemas o controversias dentro del ente técnico contable. Por otra parte, el, el contador debía estar vigente ante la Junta Central de Contadores, que fue creada bajo el decreto 2373 en 1956, que buscaba garantizar la calidad y la ética profesional del contador en cada obligación adquirida, y que de lo contrario que éste no cumpliera, se le imponían sanciones drásticas. Por otra parte, se dice que en esta época los contadores solían considerarse de clase media, ya que eran empresarios independientes que poseían su propia empresa y que generaban gran parte o manejaban gran parte de dinero de la economía colombiana. Ya por último, surgen cambios cualitativos en la formación profesional contable. Entonces, se dice que de 22 materias que se dictaban, se pasan a dictarse en 32 materias en el ente profesional contable. Y por otra parte,
dice que suelen surgir tres decretos respectivamente. En primer lugar está el 1609 de 1962, que este es el que le da o autoriza a la ENC para que se denomine Facultad de Contaduría y que está ubicada en Bogotá. Y aparte, le da la responsabilidad de que esta entidad forme personas de carácter financiero, personas formadas para hacer contabilidad financiera en sí. A su vez, surge otro decreto, el 2106 también, de este mismo año. Entonces, este dice que la facultad de contabilidad dura 4 años, o sea, se estudia 4 años respectivamente. Y ya por último, el decreto de este mismo año, el 2117, determina los planes del estudio de bachillerato comercial. Entonces dice que hasta cuarto bachillerato la persona recibe el título de auxiliar contable secretariado. De quinto a sexto se dice que recibe el diploma como bachiller técnico comercial. Ya después de esto, sí tiene la posibilidad de acceder a estudios de carácter universitario. Bueno, y esto es todo lo que se da referente al capítulo 4 del libro Historia de la Contaduría Pública en Colombia. Gracias.